Hay un proceso complejo de cambio en el mundo, y no se trata de resistir el cambio, se trata de luchar. Entre los conceptos de sincronicidad, foco y surrealismo aplicado en la globalización desde Occidente e ideada por la ultraderecha cada vez más neurótica en su afán de prevalecer en un mundo de privilegios para pocos que ya no es posible sostener. El caso Siria y las repercusiones causales en el resto del planeta, pero más precisamente en Argentina, la Patagonia y en especial Chubut. La amenaza de las migraciones forzosas como fenómeno en paralelo y con sincronía a los intereses de las élites que manipulan la globalización en su crisis más aguda de los 10 o 20 años. El concepto de neurosis hace referencia a una afección en el sistema nervioso que provoca consecuencias en el manejo que una persona tiene de sus emociones, lo cual la lleva a desarrollar una patología que le impide crear empatía con el medio. Cuando la neurosis, que es esencialmente particular, se transforma en comportamiento colectivo, nadie puede quedar fuera de los efectos y de los resultados. Intervenir es la salida. La crisis de refugiados planteó uno de los mayores retos en generaciones a la cohesión de la Unión Europea y lo que había parecido que defendía, la libertad de movimiento, las fronteras comunes, la tolerancia y el pluralismo, intensificó las ya atemperadas angustias sobre la identidad y la cultura, alimentando la inseguridad económica y la desconfianza hacia las élites gobernantes que habían crecido durante décadas de globalización y crisis financieras. Se ha convertido en un fuerte llamado para la derecha insurgente radical islamofóbica en todas partes, dijo Daniel Levy, quien hasta hace poco era el jefe del programa de Medio Oriente en el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Al mismo tiempo, el conflicto en Siria expuso las fallas de los sistemas establecidos durante los últimos 75 años, después de 2 guerras mundiales, para mantener la paz, evitar la persecución, hacer a los líderes rendir cuentas y brindar ayuda a los más vulnerables. Minando la confianza en esas instituciones e ideales cuando más se necesitan, la confianza en la Unión Europea y las Naciones Unidas, creadas tras esas guerras mundiales con la pretensión de evitar conflictos futuros, va en picada. Los convenios de Ginebra para proteger a los civiles en tiempos de guerra, cuyo cumplimiento nunca se hizo valer de manera uniforme, ahora se desprecian abiertamente. Para el disidente sirio Saleh, el sufrimiento que vive su país parece estar haciendo metástasis, lo que llamó la sirianización del mundo. Podría volverse todavía peor, afirmó. La atmósfera mundial no se dirige hacia la esperanza, la democracia y el individuo. Está orientada hacia el nacionalismo, el odio y el ascenso del estado de seguridad, dijo Saleh. Durante la década en la que he reportado sobre violencia contra los civiles en Medio Oriente, los asesinatos en masa por parte de estados y movimientos políticos han sido menos llamativos para las audiencias del resto del mundo que algunas masacres más teatrales como decapitaciones por parte del Estado Islámico y sus predecesores de Al-Qaeda. Es difícil no sentir que los temores al terrorismo islamista son tan intensos que, con tal de combatirlo, muchos en Occidente prefieren tolerar cuantas muertes haya de civiles árabes o musulmanes. Los dirigentes como Assad están montados así sobre una creciente, aunque tácita, disposición entre muchos frentes a tolerar el abuso del control del Estado. Eso se alimenta, según Hilterman del International Crisis Group, de las propias violaciones de Estados Unidos a las normas humanitarias y legales en la guerra contra el terrorismo de George W. Bush y Barack Obama, las detenciones en la bahía de Guantánamo, la invasión y ocupación de Irak, la tortura en la prisión de Abu Ghraib y las expansivas guerras aéreas y con drones en Siria, Irak, Afganistán, Yemen y más. Los problemas de Siria empeoraron y explotaron en parte por problemáticas internacionales, más amplias y en ebullición. Rusia intentaba retomar su importancia internacional, Estados Unidos se retraía por la resaca de Irak. Europa estaba consumida en sus propios problemas económicos y sus divisiones políticas. Rusia y Estados Unidos vieron intereses opuestos en Siria, bloqueando así al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La crisis expuso las contradicciones en el seno del sistema de la ONU. El Consejo de Seguridad da el poder de veto a los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Además, el énfasis de la organización en la soberanía de cada Estado no cuenta con disposiciones adecuadas para los casos en los que los regímenes abusan de sus propias poblaciones, ni para la artificialidad de las fronteras nacionales como las de Siria, establecidas hace un siglo por los ocupadores occidentales.
En este conflicto, Naciones Unidas ha quedado reducida a solo documentar más crímenes de guerra en Siria, a menudo después de que los combatientes los realizan para ganar en el terreno. Lo que está sucediendo en Siria no sucederá por última vez. Esto se repetirá en otros lugares, dijo el Dr. Monserki Alil, director de salud de la provincia Idlib, en referencia a los continuos ataques contra instalaciones médicas y el arresto de doctores. Si Europa y Estados Unidos son honestos, para preservar los valores que están defendiendo deberían luchar contra esta opresión, deberían ejercer presión política en contra del régimen. Cronista de esta nota, Anne Barnard, que es la jefa del buró de The New York Times en Beirut, porque seguimos de cerca lo que acontece en Siria, porque no escapa a directivas de manipulación de los poderes centrales globales con el nuevo condicionamiento de esta realidad de nuestros días. Ya no manejan la nueva Guerra Fría los gobernantes desde sus respectivos estados, sino que, desde diferentes posiciones y controles, las mega empresas internacionales y el poder financiero como y con el agregado una gran dispersión de las informaciones que se desmadra en Internet y sus distintos dispositivos forman un cóctel peligroso por estos tiempos que atraviesan el planeta entero de polo a polo, y en todos los continentes como un gran tablero de ajedrez donde las piezas y las casillas en su totalidad cobran importancia magnificada por los acontecimientos y sus causas, pero también por los acontecimientos fortuitos y al azar de las propias determinaciones aisladas desde los territorios y sus ámbitos de inferencia prescindiendo de la categoría o el tamaño, el peso de su poder diplomático y el de su poder de fuego. Todo está convulsionado, en caos y en franca neurosis colectiva. Mientras el mundo avanza hacia este escenario caótico en perspectiva, Chubut no escapa al mundo y a la macroeconomía ni a la geoestrategia política global. Los nuevos equipos militantes que darán soporte a las candidaturas deben ser capacitados e instruidos más holísticamente en términos de política, más fuertes en términos ideológicos, más expertos y enfocados en doctrinas para interpretar el mapa complejo de los ciudadanos que, sumergido en estas neurosis colectivas propagadas en los medios masivos de comunicación, se encuentran, como predijo Peter Drucker, inmersos en la tiranía de unas minorías empoderadas. Como dijo Bauman, sujetos como objetos arrastrados en una sociedad líquida y descriptos como a cierta binder, en una sociedad fragmentada, incapaz de superar las brechas autoimpuestas por sus propias limitaciones de definir sus prioridades comunes, sus criterios de pertenencia ante lo generalizado, su identidad y cultura subyacente en lo que Jung llama la sombra de la estructura de nuestra propia imagen en el espejo con que nos miramos. Ya no hay imperio de la ley, ya no hay seguridad, ya se ha roto el protocolo necesario de preservación del medio ambiente saludable. La lógica ha sido derrotada. Es tiempo de buscar en el absurdo una respuesta. Síganos en Facebook, en la página Más K, en Twitter, en @calafate o en el blog citroenamarillo.blogspot.com.